Bienvenido o bienvenida a Teorías Nocturnas, un canal para quienes disfrutan dormirse escuchando teorías, dejando que las historias favoritas los arrullen como sueños. Aquí, las palabras caminan despacio. Nada se explica con prisa, porque la magia se entiende mejor cuando el mundo se apaga. Esta es la parte 1. Sombras y secretos del mundo mágico. 5 teorías que flotan entre la verdad y el mito. Dumbledore como la muerte, los Dursley bajo una sombra oculta, Luna como una vidente, Fred que nunca se fue, y Harry, el verdadero señor de la muerte. Cierra los ojos, respira y deja que la noche te lleve de regreso a Hogwarts. Capítulo 1. Dumbledore es la muerte. En la quietud del castillo, cuando la noche respira despacio, las piedras de Hogwarts parecen guardar un secreto. Un secreto que nadie dice en voz alta, pero que todos sienten en el aire, como un eco antiguo que nunca se apaga. Durante generaciones, los magos han contado una historia, un cuento de advertencia, un mito, o quizá una verdad disfrazada. El relato de los 3 hermanos, un cuento donde la muerte camina entre los hombres y reparte dones a quienes se atreven a desafiarla. Uno pide poder, otro pide amor, y el último, sabiduría para esconderse de su destino. 3 deseos, 3 caminos, 3 finales inevitables. Los 2 primeros caen. El tercero vive lo suficiente para entregar su capa y saludar a la muerte como a una vieja amiga. Esa última línea del cuento, esa despedida serena, se convirtió en el corazón de una teoría que ha fascinado a los lectores durante años. La idea de que Dumbledore no era solo el director de Hogwarts, ni siquiera solo un mago sabio, sino la personificación misma de la muerte. Piénsalo despacio. Dumbledore posee la varita de Sauco, conoce la piedra de la resurrección, sabe de la existencia de la capa de invisibilidad. Es, en muchos sentidos, el guardián de las 3 reliquias, las mismas que la muerte entrega en el cuento. Y cuando Harry camina hacia el bosque prohibido, cuando acepta su final con el corazón tranquilo, lleva consigo esas 3 reliquias, la varita, la piedra, la capa. Es el dueño de la muerte, el verdadero señor de la muerte. Y justo entonces, cuando la oscuridad lo envuelve, aparece Dumbledore, no como un fantasma, no como un recuerdo, sino como una figura serena, luminosa, que lo recibe en un espacio sin tiempo, un andén blanco y vacío, King's Cross. Por supuesto que está en tu cabeza, Harry, dice con voz suave, pero eso no significa que no sea real. Esa frase, tan simple, ha hecho que muchos fans lo vean de otra manera. Si Dumbledore representa a la muerte, esa escena no es un sueño, sino el cumplimiento del cuento original. Harry es el último hermano, y Dumbledore, la muerte, lo recibe, como a un viejo amigo. El símbolo es poderoso, porque la muerte, en esta versión, no es cruel, no es enemiga, es sabia, es paciente, es incluso compasiva. Dumbledore nunca apresura las cosas, deja que cada uno encuentre su propio camino, aunque duela. Sabe cuándo intervenir y cuándo observar. Ve el final venir, pero no lo evita. Solo lo acompaña, como si entendiera que todo tiene su momento y que nada realmente desaparece. Solo cambia de forma, y si miramos atrás, podemos ver cómo esta idea se teje sutilmente a lo largo de toda la saga. Dumbledore siempre está donde la línea entre la vida y la muerte se difumina, junto al espejo de Erised, ante la piedra filosofal, bajo la cúpula del ministerio, en el límite entre el sacrificio y la esperanza, siempre cerca del final,
siempre sonriendo. Quizá por eso su muerte nunca se siente definitiva. Cuando cae desde la torre, cuando la varita vuela y el silencio lo cubre, no hay desesperación, solo una calma profunda, como si él supiera que era parte del plan. Tal vez porque, en el fondo, era él quien decidía cuándo debía llegar cada final. Si Dumbledore es la muerte, entonces toda la historia de Harry es una danza con ella. Desde el momento en que el niño sobrevive al hechizo que debería haberlo destruido, hasta el instante en que camina hacia su destino con los ojos abiertos. Una historia no sobre cómo escapar de la muerte, sino sobre cómo aceptarla. Y en esa aceptación hay una paz que atraviesa todo el relato. Una sensación de cierre, de círculo que se completa, de destino cumplido. Quizá Dumbledore no sea la muerte literal, sino su símbolo. La sabiduría que llega cuando dejamos de huir, cuando entendemos que cada final es solo otra forma de comienzo. En el fondo, esa teoría no trata sobre morir, sino sobre comprender, sobre mirar a la oscuridad y no temerle, sobre encontrar, incluso en la pérdida, una promesa de continuidad. Y cuando el eco de sus pasos se pierde en los pasillos de Hogwarts, cuando las velas parpadean y los retratos se inclinan al pasar, parece que algo invisible sigue ahí, esperando, observando, guiando a quien esté listo para entender. Albus Dumbledore, el mentor, el sabio, el amigo, y quizá, solo quizá, la muerte misma, esperando pacientemente al siguiente viajero que decida cruzar el umbral. Capítulo 2. Los Dursley y el Horrocrux. En el número 4 de Privet Drive, la normalidad es una religión. Las cortinas cerradas, los arbustos perfectamente recortados, el té servido siempre a la misma hora. Todo parece tranquilo, todo parece correcto. Pero bajo esa calma hay algo extraño, algo que respira en silencio entre las paredes, como una corriente fría que nadie puede ver. Harry Potter creció allí, bajo la mirada dura de sus tíos y el desprecio de su primo. Una infancia marcada por la humillación, por la soledad, por el rincón bajo la escalera. Durante años, los lectores se preguntaron por qué. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué tanto odio hacia un niño? Y entonces surgió una teoría, una que da sentido a esa oscuridad cotidiana, que los Dursley no eran monstruos por elección, sino por influencia, que la presencia de Harry, sin que nadie lo supiera, los estaba corrompiendo lentamente, porque Harry no era un niño cualquiera. En su interior vivía una sombra, un fragmento del alma de Voldemort, un pedazo de magia rota y dolorosa, un Horrocrux. Ese pedazo de oscuridad, tan pequeño y silencioso, latía en su cicatriz, en sus sueños, en su respiración, y quizás también en el aire que los Dursley compartían con él. La teoría dice que la crueldad de Vernon, la frialdad de Petunia y el egoísmo de Dudley se intensificaban cada día porque esa parte de Voldemort los afectaba, no con hechizos, no con palabras, sino con presencia, como si el odio se filtrara poco a poco, invisiblemente, como una neblina. Cuando Dumbledore dejó a Harry en la puerta, sabía lo que hacía. Sabía que los lazos de sangre lo protegerían del peligro externo. Pero quizá no pudo prever que esa misma protección también encerraría a los Dursley con un fragmento de oscuridad pura. Imagina lo que significaría vivir durante años junto a algo que altera tu humor, que te llena de irritación, de miedo, de rechazo sin motivo. Un hechizo lento, tan sutil que parece natural. Y así, el hogar se vuelve un campo de tensión constante.
Cada palabra se carga de veneno. Cada gesto de afecto se marchita antes de nacer. Vernon, con su obsesión por lo normal, Petunia, con su envidia reprimida hacia el mundo mágico, y Dudley, reflejo de ambos, se convirtieron en espejos deformados por esa energía. Todo lo que ya era débil en ellos se amplificó. La intolerancia, la ira, la necesidad de control. Y Harry, sin saberlo, era el centro de esa tormenta. Un niño que absorbía el rencor sin entender su origen, que confundía el rechazo con destino, que aprendió a vivir sin cariño como quien se acostumbra a respirar aire frío. Pero si observas bien, hay momentos pequeños, casi invisibles, en los que esa oscuridad parece quebrarse. El gesto torpe de Petunia al dejarle una sopa caliente. El miedo sincero en los ojos de Vernon cuando llega una lechuza. El temblor de Dudley cuando se enfrenta a los dementores y comprende, por primera vez, lo que es el vacío. Esos instantes sugieren algo, que los Dursley, lejos de ser malvados, eran simples humanos contaminados por una energía demasiado grande. Y cuando Harry se marcha, cuando el Horrocrux deja su casa, ellos también cambian. No de inmediato, pero lentamente, como si, al desaparecer la sombra, quedara espacio para algo más suave. Una culpa, un arrepentimiento, una grieta por donde vuelve a entrar la luz. Si la teoría es cierta, entonces Harry no solo fue víctima, también fue una prueba. Una presencia que reveló lo peor de quienes lo rodeaban, pero que, al mismo tiempo, les dio la oportunidad de reconocerlo. El mal que los contaminaba no era suyo, era un reflejo, una consecuencia del poder que dormía en un niño sin saberlo. Y quizá, cuando Dumbledore dejó aquella carta en la puerta, sabía que el daño sería inevitable. Pero también sabía que a veces la oscuridad enseña más que la comodidad. Harry debía crecer con la crueldad cerca para reconocerla, para elegir no repetirla. Los Dursley, sin quererlo, fueron el primer espejo de esa elección. Y así, mientras las luces de Privet Drive se apagan una a una, el aire parece más liviano, como si la casa entera exhalara por fin un largo suspiro, libre de algo que nunca supo que llevaba dentro. En el silencio de la noche suburbana, solo queda el eco de una puerta que se cierra. El niño ha partido, y con él, la sombra que durante años habitó entre sus paredes. Capítulo 3. Luna Lovegood es una vidente. Hay personajes que parecen caminar un poco fuera del tiempo, como si el mundo se moviera demasiado rápido para ellos, como si escucharan algo que los demás no pueden oír. Luna Lovegood es uno de esos seres. Su voz es calma, sus ojos parecen mirar más allá de las paredes, como si en el aire hubiera secretos que solo ella comprende. A primera vista, todos la consideran extraña. Habla de criaturas invisibles, cree en conspiraciones imposibles, lleva collares de corcho y pendientes que tintinean con el viento. Pero en medio de esa excentricidad hay algo más profundo, una sensación de que Luna no está equivocada. Solo está viendo algo que los demás no pueden. Y ahí nace la teoría, la idea de que Luna Lovegood no es solo imaginativa, sino una vidente verdadera, una maga con el don raro y frágil de mirar más allá de lo visible. Piénsalo. Desde su primera aparición, Luna percibe lo que otros ignoran. Ve a los Thestrals antes que nadie, esas criaturas que solo se muestran a quienes han visto la muerte. Pero no siente miedo. Los contempla con ternura, como si entendiera que la muerte no es un final, sino una forma distinta de presencia.
Luna también sabe cosas que no debería saber. Detalles sobre personas, sobre lugares, sobre lo que está por venir. Su intuición no es azarosa, es precisa, aunque parezca envuelta en locura. Cuando Harry, Ron y Hermione buscan el camino hacia la sala de los menesteres, es Luna quien los guía. Ella sabe exactamente cómo encontrar aquello que solo aparece cuando se necesita, como si el castillo le hablara, como si su mente estuviera sintonizada con la frecuencia secreta de la magia. Y cuando Harry duda, cuando la tristeza lo invade, Luna siempre aparece con palabras que no parecen suyas. Frases simples, pero tan ciertas, que resuenan como profecías. La teoría dice que Luna es heredera de un tipo antiguo de clarividencia, una visión que no predice el futuro con precisión, sino que percibe los hilos invisibles que conectan todo. Por eso su pensamiento parece errático. Su mente no sigue las líneas rectas de la lógica, sino los caminos curvos de la intuición. Tal vez por eso los demás se burlan de ella, porque lo que no se entiende, se teme. Y Luna, sin darse cuenta, muestra verdades que incomodan. Su casa, llena de objetos colgantes y reflejos, parece un santuario para esa sensibilidad. Cada rincón guarda una señal, una historia que solo ella puede leer. Y cuando habla de los Nargles o de las Crumple-Horned Snorkax, quizá no inventa. Quizá nombra cosas reales, pero invisibles para los ojos comunes. Luna vive entre dos mundos, el tangible y el que vibra detrás de las palabras. Un pie en la realidad y otro en lo que podría llamarse destino. No es coincidencia que su nombre sea Luna. La luna no brilla por sí misma. Refleja una luz que no le pertenece. Así también Luna Lovegood refleja verdades que no son suyas, pero que ilumina con su mirada. Cuando la guerra termina y el silencio vuelve a Hogwarts, ella sigue caminando por los pasillos con esa sonrisa distraída, como si supiera que el mundo no ha dejado de hablar, solo ha cambiado de idioma. Quizá Luna no predice el futuro, solo lo recuerda, como si ya lo hubiera visto en sueños, como si su mente, luminosa y distante, habitara un instante por delante de todos los demás. Y mientras su voz se aleja, mientras las palabras se disuelven como polvo de luna, queda una certeza suave, casi imperceptible, que hay personas que no viven entre los sueños y la realidad, sino justo en el borde donde ambos se tocan. Capítulo 4. Fred se convierte en el fantasma de George. En medio de la batalla de Hogwarts, el ruido era un rugido. Hechizos que rompían el aire, paredes que temblaban, voces que gritaban nombres. Y entre todo ese caos, una risa se apagó. Fred Weasley cayó sonriendo. Una sonrisa congelada, como si en el último segundo hubiera querido dejar en el aire una chispa de lo que fue. Su hermano, George, quedó frente a un silencio que nunca volvería a llenarse. La mitad de un eco, la sombra de una risa compartida. Durante años, los fans han sentido ese vacío como propio. Los gemelos eran inseparables, dos reflejos en movimiento constante, dos fuegos idénticos bailando en direcciones opuestas. Y cuando uno desaparece, algo del otro también se apaga. De esa herida nació una teoría tan triste como hermosa, que Fred nunca se fue del todo, que, de algún modo, se quedó junto a George, no como un fantasma clásico, no como una aparición visible, sino como una presencia sutil, una compañía invisible que nunca se rompe. Los Weasley bromeaban con los fantasmas de Hogwarts, pero Fred, el más bromista de todos, habría encontrado la manera de seguir allí.
entre risas, travesuras y recuerdos. Después de la guerra, George abre de nuevo la tienda de sortilegios Weasley, y aunque al principio trabaja en silencio, poco a poco las risas vuelven. Los inventos aparecen como por arte de magia, ideas que llegan de repente, como si alguien las susurrara en su oído. A veces, George ríe solo, mira a un rincón vacío, murmura algo y sonríe, como si respondiera a una voz que nadie más escucha. La teoría dice que esa voz es Fred, que su espíritu, tan lleno de energía, tan imposible de contener, se negó a irse. Que su muerte no fue una despedida, sino una transformación. No un fantasma triste, sino una chispa invisible que sigue brillando a través de su hermano. Porque los gemelos Weasley nunca fueron dos personas distintas. Eran una misma alma reflejada dos veces, un equilibrio perfecto, y cuando una mitad se rompió, la otra la sostuvo. Fred encontró un nuevo lugar, no en el castillo ni en los pasillos del más allá, sino en la risa de George, en su voz, en sus manos que siguen creando bromas imposibles. En algunos momentos, esa unión se deja ver. Cuando George recuerda un chiste que nunca contó, cuando dice una frase idéntica a la de su hermano, sin darse cuenta. Cuando mira al espejo y por un instante cree ver a Fred sonriéndole desde el reflejo. No son visiones, ni locura. Son la persistencia de un lazo que no conoce la muerte. Tal vez Fred no necesitó quedarse como un fantasma tradicional, porque George se convirtió en su hogar. Cada risa compartida, cada invento absurdo, cada estallido de color en la tienda, es una forma de mantenerlo vivo. Y quizá por eso la tristeza de George nunca es completa. Hay melancolía, sí, pero también un brillo, un fuego que no se apaga. Fred no desapareció en la guerra, solo cambió de lugar, de cuerpo, de forma. Ahora habita en los pequeños gestos, en la alegría que resiste incluso después del dolor. Cuando la noche cae sobre el callejón Diagon y las luces se apagan una a una, la tienda de los gemelos permanece encendida un poco más. Desde la calle, alguien podría jurar escuchar risas que vienen del piso superior, risas en dos voces, perfectamente sincronizadas. Y tal vez, si uno prestara mucha atención, vería a George inclinarse sobre un mostrador vacío, murmurar algo entre dientes y sonreír. No está solo, nunca lo estará. Porque algunas bromas, igual que algunos amores, no conocen final. Capítulo 5. Harry es inmortal, el verdadero señor de la muerte. En los últimos capítulos de la historia de Harry Potter hay un silencio distinto, un silencio que no viene del miedo, sino de algo más profundo, la aceptación. Después de tantas pérdidas, tantas batallas, tantas veces enfrentado a la muerte, Harry ya no la teme. La mira de frente, camina hacia ella con el corazón en calma, y es ahí donde muchos ven el verdadero final. No el duelo, ni la caída de Voldemort, sino ese instante en el bosque prohibido, donde Harry comprende algo que los demás no entienden, que morir no es perder, que a veces morir es completar el círculo. Pero hay una teoría que va más allá, una idea que flota entre lo simbólico y lo literal, que Harry Potter no puede morir, que, al convertirse en el Señor de la Muerte, su destino quedó sellado. En ese momento bajo los árboles, cuando sostiene la varita del Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad, Harry no está simplemente armado con 3 objetos, está unido a ellos. Cada reliquia representa un aspecto de la vida y de la muerte, y él, al reunirlas, los equilibra. La varita, el poder, la piedra,
la memoria de los que se fueron, la capa, la sabiduría de quien sabe cuándo desaparecer. 3 caminos, 3 verdades, 3 llaves que, unidas, abren una puerta distinta, la de la eternidad. Dumbledore, o quizás la muerte misma, lo sabía. Por eso lo guía, por eso lo prueba, por eso le enseña que el verdadero dominio no es el control, sino la comprensión. Y cuando el hechizo de Voldemort lo alcanza, algo se rompe, pero no del todo. El fragmento oscuro de su interior muere, pero él, el verdadero Harry, permanece. Muere y no muere. Cruza el umbral y regresa, como si la muerte ya no tuviera poder sobre él. La teoría dice que, desde ese instante, Harry se convierte en un ser distinto, humano todavía, pero con una conexión permanente con el otro lado. Un equilibrio viviente entre ambos mundos. No inmortal como los magos oscuros que buscan eludir su final, sino inmortal por naturaleza, porque su alma ha comprendido lo que ninguna otra quiso aceptar. Por eso envejece, pero no parece cambiar del todo. Por eso su mirada, en los años siguientes, tiene algo que otros no pueden sostener. La paz de quien ha visto el final y ha vuelto. Quizá el secreto está en la manera en que renuncia a las reliquias, devuelve la varita, deja caer la piedra, solo conserva la capa, como quien acepta un recordatorio silencioso, no un arma, sino un símbolo, porque el verdadero señor de la muerte no es quien la domina, sino quien camina a su lado sin miedo. Imagina a Harry, años después, caminando por el bosque otra vez, el mismo lugar donde todo terminó, donde todo comenzó. El aire es el mismo, pero él es distinto. Ya no busca respuestas, solo escucha. La vida ha pasado. Sus hijos crecen. El mundo sigue. Pero algo en su interior permanece igual. Una conciencia tranquila, una certeza sin palabras. Tal vez, cuando su tiempo llegue, no morirá como los demás. Tal vez simplemente se desvanecerá, como una sombra al amanecer. No por magia, sino porque la muerte, para él, ya no es frontera. Y en algún lugar, más allá de lo visible, Dumbledore lo estará esperando otra vez. O quizá no haga falta. Quizá esta vez sea Harry quien reciba a otros. El niño que vivió, convertido ahora en quien acompaña a los que parten. Porque el círculo se cierra. El elegido ya no lucha. Solo permanece, sereno, eterno. Y así termina esta primera parte de Teorías Nocturnas, sombras y secretos del mundo mágico. Si esta historia te acompañó esta noche, si alguna palabra te hizo imaginar, te invito a dejar un me gusta y a suscribirte para no perderte la siguiente parte. Pronto continuaremos con nuevas teorías, nuevos misterios y más silencios llenos de magia. Mientras tanto, puedes visitar la otra playlist del canal, donde las teorías de El Señor de los Anillos susurran sobre anillos, reyes y destinos que nunca mueren. Gracias por estar aquí, por escuchar, por soñar. Nos volveremos a encontrar cuando caiga la próxima noche.